buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre la paz de Westfalia. El término de paz de Westfalia se refiere a los dos tratados más importantes que hay sobre el Tratado de Osnabrück y el Tratado de Münster, los cuales fueron firmados el 24 de octubre de 1648. Este último en la Sala de la Paz del Ayuntamiento de Münster, en la región histórica de Westfalia, con los cuales finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. En estos tratados participaron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Fernando III de Habsburgo, la monarquía hispánica, los reinos de Francia y Suecia, las Provincias Unidas como Países Bajos y sus respectivos aliados entre los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico. La paz de Westfalia dio lugar al primer congreso diplomático moderno e inició un nuevo orden en Europa Central basado en el concepto de soberanía nacional. Varios historiadores asignan una importancia capital a este acto, pues en Westfalia se estableció el principio de que la integridad territorial es el fundamento de la existencia de los estados frente a la concepción feudal, de que territorios y pueblos constituyen un patrimonio hereditario. Por esta razón marcó el nacimiento del Estado-Nación. Hasta la instauración de la Confederación del Rin en 1806, las reglas de Westfalia pasaron a formar parte de las leyes constitucionales del Sacro Imperio Romano. Las garantías del tratado fueron asumidas por los países fronterizos con el Sacro Imperio, como Francia y Suecia. Sin su autorización no podían cambiarse ninguna disposición, así que los alemanes, que vivían en más de 300 estados independientes, solo podían fusionarse con otros estados si contaban con la aprobación de Suecia y Francia. También, los efectos de los países implicados, primordialmente el Sacro Imperio Romano Germánico. En 1640, después de casi 30 años, se volvió a reunir la Dieta Imperial. Esta fue aprovechada por los imperios fue por los estados del imperio para acusar al emperador Fernando III de Habsburgo de sobrevalorar a España, mientras Suecia y especialmente Francia presionaban en el mismo sentido para deshacer la colaboración de las dos casas Habsburgo. Para debilitar el Sacro Imperio Romano Germánico, la principal autoridad transnacional de la época se proclamó la primacía de los estados alemanes frente a poderes externos como el emperador o el papa, pero el Sacro Imperio, la paz de Westfalia supuso la pérdida de poder real del emperador y una mayor autonomía de los más de 300 estados resultantes. También, qué podemos entender de todo esto? Que primordialmente Francia incorporó territorios que pertenecían al oeste del Sacro Imperio Romano Germánico, entre ellos los obispados de Metz, Toul, Verdun y además de Breisach y casi toda Alsacia. Suecia también recibió la Pomerania Occidental, el puerto de Wismar, el Principado de Rügen, el Arzobispado de Bremen y el Obispado de Verden. Así obtuvo el control de las desembocaduras de los ríos Elba y Weser en el Mar del Norte y del Oder en el Mar Báltico. Brandeburgo obtuvo la Pomerania Oriental, el arzobispado de Magdeburgo y los obispados de Minden y Halberstadt. Bueno, ya dicho esto, en resumen, el Tratado de Westfalia fue un hito en la historia europea que marcó el fin de prolongados conflictos bélicos y sentó las bases para el desarrollo del sistema de estados soberanos, promovió la tolerancia religiosa, redistribuyó el poder político y contribuyó a una mayor estabilidad y paz en el continente. Este tratado es considerado un pilar fundamental en la construcción del orden internacional moderno. Por ejemplo, podemos decir, la paz de Westfalia, tal como dije, se firmó en 1648 y puso fin a dos guerras. Ya. ¿Por qué fue importante terminar estas guerras? Las guerras por lo general se dice, bueno, no se dice, por lo general causan mucha destrucción, muerte, sufrimiento. También provoca el decrecimiento de la economía y en bastante cantidad. También los tratados de paz son importantes porque ayudan a detener la violencia y el sufrimiento que genera en los países en los cuales se están llevando a cabo la guerra, pero también permiten la reconstrucción de las comunidades y promueven la cooperación y la estabilidad entre los países. Por ejemplo, pensemos en esto, cuando los países acuerdan reglas para resolver problemas sin luchar, pueden evitar muchas guerras. La paz de Westfalia fue una de ellas, la cual ayudó a establecer guerras y a reconocer la soberanía de cada país.
lo que significa que cada país podía decidir sus propios asuntos sin interferencia de otros. Entonces, por lo tanto, la Paz de Westfalia se basa también en dejaron nuevas reglas, las cuales por lo general son la soberanía nacional, el equilibrio de poder y la libertad religiosa. Esas son las tres principales reglas con las cuales se llevó a cabo la Paz de Westfalia. Y eso sería todo. Gracias.